Bueno, vamos a comenzar con este curso, con la materia, matemáticas. Y para hablar de matemáticas, lo primero que tenemos que hablar es de los números, ¿sí? Los números son nuestras herramientas que vamos a utilizar en la materia, ¿verdad? Los números. Vamos a comenzar con los primeros números, números naturales. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son los números naturales? A ver, primero se los simboliza con esta letra, miren, con esta letra, ¿sí? Así. Así se denota, así se simboliza los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Los números naturales son aquellos que uno utiliza para contar, por ejemplo, para expresar cantidades. Por ejemplo, decir, no sé, una regla, dos reglas, tres reglas, o marcadores, estos son marcadores, ¿ves? Un marcador, dos marcadores, una silla, dos sillas, o sea, para expresar cantidades, ¿sí? O la edad de ustedes, por ejemplo, o sea, cuando queremos expresar una cantidad de algo, ¿verdad? Ahí podemos referirnos, o sea, ahí estamos utilizando números naturales. Entonces, los números naturales arrancan desde el valor 1. A ver, 1, o sea, tiene un primer elemento que sería 1, 2, 3. Estos puntos nos indica que siguen, no es que termina en 5, ¿sí? Sigue 6, 7, 8, 9, hasta infinito. Por eso se dice que los números naturales son infinitos. Tienen un primer elemento, pero no tienen un último elemento. Hay veces en que incluimos en los números naturales como primer elemento al número 0. Si tomamos como primer elemento al número 0, acá se denota de este modo. Se pone ahí abajo un subíndice 0. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3 y así. Punto ahí está, suspensivo. ¿Sí? Entonces acá sería, cuando vean el cerito, quiere decir que lo incluye como primer elemento el 0. ¿Sí? Si no tiene es porque el primer elemento es 1. ¿Está bien? Entonces, si yo les pregunto a ustedes cuáles son los números naturales, son los primeros números con los que ustedes se han encontrado en la escuela. La maestra, cuando en su momento les enseñó a contar, utilizó números naturales, o sea, números que son para expresar cantidades. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esos son los números naturales. Después tenemos los números enteros. Me voy guiando acá de la cartilla de lo que le dieron a ustedes, ¿no? Después tenemos los números enteros. ¿Cuáles son los números enteros? Números enteros. Pueden ir tomando notas si quieren, igual todo esto está grabado. Vamos a borrar. ¿Cuáles son los números enteros? Enteros. La misma palabra un poco me va definiendo, ¿no? Números enteros. A ver, primero que nada podemos decir que los números enteros se simbolizan o se denotan con la letra, vamos a usar esta letra, mira. Una letra como una Z. Algo así, ¿eh? Así. ¿Lo ven? Así. Como una Z. Esta llavecita, cuando uno pone la llave, se refiere a conjunto, porque esto es un conjunto de números, así como los números naturales es un conjunto de números. Entonces, acá yo estoy diciendo el conjunto de números enteros, que se denota, se escribe, es una forma de simbolizar, ¿ves? Así se simboliza con la letra Z. ¿Cuáles son los números enteros? Los números enteros, la misma palabra me está diciendo es entero, no tiene parte decimal. No tiene un primer elemento, no tiene un primer elemento. Voy a arrancar yo desde menos 3, por ejemplo. Menos 3, menos 2, menos 1. Fíjense, menos 3, menos 2, menos 1. Lo voy a tomar el 0 y luego voy a arrancar con los números positivos, enteros positivos. 1, 2, 3 y así sucesivamente. Estos puntos suspensivos me dice que sigue. No tiene ni un primer elemento ni un último elemento. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los números enteros. Ahora quiero que vean algo, observen algo. Estos números que están acá, fíjense ustedes, el 0, 1, 2, 3, son los números que hemos mencionado anteriormente. Estos son números naturales. ¿Lo ven?
Y ahí puedo llegar a una pequeña observación, o sea, observando veo que llego a una conclusión, que los números naturales están incluidos en los números enteros. O sea, que hay un subconjunto, ¿verdad? Este es un subconjunto de los números enteros. Es una parte de los números enteros. Entonces se dice que los números naturales, ¿verdad?, están incluidos en los números enteros. Esto quiere, bueno, después vamos a hablar de los símbolos. Esto quiere decir que está incluido, ¿sí? O sea, que está adentro, que es como un subconjunto de los números enteros. ¿Sí? Bueno, vamos entendiendo hasta ahí. Entonces, los números enteros, fíjense ustedes, podemos decir que esto es como decir los naturales positivos, si quieren llamarle así, y estos los naturales negativos. Pero está incluido el cero, que es un elemento neutro, no es ni positivo ni negativo, ¿sí? Es un elemento neutro. ¿Estamos? Estos son números enteros. Fíjense que no tiene coma, no dice 1,2 ni 3,8, no, es enteros, positivos y negativos. No termina acá, después sigue esto, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. No tiene un primer elemento, ni tampoco tiene un último elemento. ¿Estamos? Bueno, ¿qué más? Esto que a simple vista parece una pavada, después van a ver cómo lo van a utilizar. Porque hay un punto más adelante en el práctico donde van a tener que, el punto 1, en donde les piden que, donde hay una unión de conjuntos, entonces tienen que entender esto, que es lo básico, para poder hacer ese punto. Bien. ¿Qué más tenemos? Después tenemos los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Ahí me voy a detener en los números racionales. Voy a borrar esto. Vamos entendiendo hasta ahí, ¿no? Tenemos los números naturales, los enteros, y ahora nos vamos a referir a los números racionales. Racionales. ¿Cuáles son los números racionales? A mí me gusta mucho una definición de números racionales, y que es aquella que dice que los números racionales son aquellos que se pueden expresar como fracción, como un cociente, ¿no? Como un cociente que se pueden expresar así, P sobre Q. Esa definición me gusta mucho a mí. Son aquellos números que se pueden expresar como fracción. Por ejemplo, los números decimales. Por ejemplo, y acá vamos a repasar un poco cómo se pasa un decimal a fracción. Esto es un número decimal, ¿verdad? El hecho que tengamos números a la derecha de la coma, ya estamos hablando de números decimales. ¿Cómo este número decimal lo puedo expresar como fracción? A ver, repasemos esto, lo vimos en el secundario. ¿Cómo era esto? A ver, suprimo la coma, saco la coma, vamos a suponer que no está la coma, el 0 a la izquierda no cuenta, no existe. Entonces yo tengo el número 2 sobre, completamos con un 1 y colocamos tantos ceros como decimales yo tenga. ¿Cuántos números decimales tengo acá? Hay un solo número, un 2. Bueno, entonces se coloca un 0. Así se expresa un número decimal en fracción. Así se convierte, así se pasa de decimal a fracción. Veamos más ejemplos. A ver, 0,15. O pongamos más dígitos, le pongamos acá un 3. 0,153. Saco la coma. El 0 a la izquierda no cuenta, o sea, si yo tengo 0,2, el 0 a la izquierda no cuenta, ¿no? Entonces, saco la coma, el 0 a la izquierda no cuenta. ¿Qué número veo yo entonces acá si saco la coma? 153. Sobre, completamos con un 1, siempre con 1, y veo la cantidad de números decimales. Los decimales son estos números que están hacia la izquierda de la coma, ¿verdad? ¿Cuántos números decimales tengo? 1, 2 y 3. Entonces completo con 1, 2 y 3 decimales. Así se expresa un número decimal en fracción. ¿Sí? Así. Por supuesto que esto después se puede simplificar. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo se dice? Hay veces en que se puede simplificar. Lo de simplificar es, ¿qué es simplificar? Tengo una fracción, lo que uno hace es reducir, o sea, va a dividir a estos números por un mismo número para que quede una forma simplificada, abreviada. Por ejemplo, al 2 yo lo puedo dividir por 2, que es como decir sacar la mitad. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 10 es 5. Entonces, este número o esta fracción en su forma simplificada es
un quinto. Eso es lo que se llama reducir a la mínima expresión, un quinto. Por supuesto que poner 2 sobre 10 es equivalente a poner 1 sobre 10. Si ustedes tienen que sumar, restar, multiplicar y dividir, o da el mismo resultado a trabajar con el 2 sobre 10 que hacer con el 1 sobre 5. O sea, con cualquiera de los dos números da el mismo resultado. Pero ustedes, chicos, siempre tienen que acostumbrarse a trabajar con los números simplificados, siempre. ¿Por qué simplificado? Porque el hecho de simplificar simplifica la dificultad del ejercicio también. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Entonces, estos son decimales, fíjense, que lo estamos pasando a fracción. Por ende, son números racionales porque hemos definido a los números racionales como aquellos que se pueden expresar como fracción. Ahora, estos números, voy a dar un ejemplo más, y ya lo voy a bautizar a estos números decimales. ¿Cómo hago acá? Saco la coma y yo veo el número 13, ¿verdad? Ahí, si yo saco la coma, vamos a suponer que yo borre la coma, yo veo el número 13. Barrita, 1, ¿cuántos lugares decimales hay? 1. Completamos con un 0. Esto no se puede simplificar. Es una fracción irreducible, no se puede simplificar, porque a 10 le puedo sacar la mitad, pero 13 no, entonces no se puede simplificar. Bueno, les quería contar que estos números decimales tienen un nombre. Estos decimales, digamos, que fíjense en que la parte decimal tiene como un final. Tengo acá 1,3, 0,2, 0,100, o sea, son números decimales finitos, ¿sí? Estos números se llamarían decimales exactos, 0,2, 0,100, son exactos porque tienen como un final. Yo escribo el número y termino de escribir el número, Por eso que estos son decimales, lo podemos poner acá el nombre, decimal. Lo pueden poner finito o exacto, decimales exactos. Decimales exactos, ¿sí? ¿Se dan cuenta? 1,3, cualquier número que ustedes escriban, decimal, en donde ustedes concluyan, escriban el número y ahí termina. Es como que tiene una cantidad concreta de números, 25 acá, comas, 725 y ahí termina. Son decimales exactos. Bueno, todos estos números se pueden expresar como fracción, entonces son racionales. Ahora, no son los únicos decimales que existen. Estas cositas que parecen una pavada, todo eso, esto forma parte después de lo que va a ser un ejercicio más complejo. O sea, tienen que manejar esto bien para que cuando lleguemos a esas instancias, lleguen esos ejercicios, ahí lo van a aplicar, van a decir, cierto que esto se hacía así, con esto. O sea, todo eso, todo lo que estamos viendo después, más adelante, tiene sentido. Les decía que había otro tipo de decimales. Fíjense en este tipo de decimal. Seguramente en algún momento habrán hecho con la calculadora en alguna cuenta y le habrá dado esto, 0,5, 5, 5, 5, así, ¿sí? Con líneas de punto acá, puntos suspensivos, que esto nos indica que el 5 sigue, que no termina acá, que sigo, no me alcanza el pizarrón para seguir escribiendo. Estos números son decimales periódicos, ¿sí? El periodo acá sería 5, 5, 5, 5, no termina. No termina acá, estos puntos me indican que sigue. Estos son decimales periódicos que se pueden expresar, lo van a ver muchas veces. Ustedes van a ver un arquito acá, ese arco me indica que el periodo acá es 5. Si yo pongo 0, vamos a suponer, no sé, 26. ¿Cómo sería el número este? Sería 0,26, 26 y así, sucesivamente, de forma periódica, por eso se llaman números periódicos. Son decimales periódicos. Las líneas de punto me indican que siguen y que no terminan más. ¿Estamos de acuerdo? Así son. Estos son los números decimales periódicos. Porque tienen periodos, 26, 26, 26, 26. ¿Estamos de acuerdo? Estos son periódicos entonces. Ahora, son decimales? Estamos hablando de los números racionales y decíamos que son aquellos que se pueden expresar como fracción. ¿Cómo expreso los periódicos, estos números decimales periódicos como fracción? ¿Cómo los convierto? ¿Cómo los expreso? Bueno, muy simplemente. Vamos a hacer lo mismo que hacíamos, más o menos parecido a lo que hacíamos antes. Saco la coma, también saco el arco y yo veo el número 5, porque el 0 a la izquierda no cuenta, no existe.
Entonces yo tengo el 5. ¿Bien? Sobre. ¿Cuánto, se tienen que preguntar ustedes cuántos números hay debajo del arco? Debajo de este arco. Hay un solo número. Entonces completamos con un 9. Ahí está. Y eso es todo, 5 novenos. 5 novenos representa este número decimal. Se pone tantos 9 como números yo tenga debajo del arco. En este caso tengo un solo número, un 5 nada más. Para este caso, ¿cómo sería? Saco la coma, saco el arco y tengo el número 26. Sobre. ¿Cuántos números hay debajo del arco? Hay 2 números. Entonces completo con 2 9. 99. 26 sobre 99. Se pone tantos 9 como decimales yo tenga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estos son decimales periódicos. Estos se llaman decimales periódicos, pero además se puede decir que son decimales periódicos puros. ¿Saben por qué puros? Porque el periodo empieza inmediatamente después de la coma. ¿Ves? Ahí tengo una coma. Bueno, justo después de la coma, ahí arranca. Entonces vamos a poner puros. ¿Sí? Periódicos ya saben porque tienen un periodo acá. 5, 5, 5, 5. Este es 26, 26, 26, 26. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. 1,5. Vamos a poner periodo acá. ¿Sí? Ahí. El mismo criterio que usamos recién. Saco la coma, saco el arco y yo tengo el número 15. Bueno, ahora, a diferencia de lo que hicimos anteriormente, acá tienen ceros. Esto tenía la parte entera, era 0, no tenía parte entera. La parte entera ya saben que es lo que está hacia la izquierda del número. Esta es la parte entera, esta es la parte decimal. Entera, la parte decimal, la parte entera, la parte decimal. Acá tengo un número, un 1. Bueno, cuando tenemos un número, tenemos una parte entera, se resta la parte entera, o sea, se resta 1 en este caso. 1. Y lo demás hacemos igual, como veníamos haciendo. ¿Cuántos números tengo debajo del arco? Un 1. Entonces se completa con 9. ¿Sí? Lo que restamos acá, recuerden que es la parte entera, o sea, lo que está acá es como lo que sería lo que no está debajo del arco. Lo que no está debajo del arco. A ver, veamos otro ejemplo más. Restemos acá. 15 menos 1, 14. Ahí está. 14 noveno. Ese número es expresado en fracción, es equivalente a esto. Si alguien toma una calculadora, divida 14 por 9 y va a ver que le va a quedar 1,55555 porque el arco me indica que el periodo es 5. 5, 5, 5, 5, 5, hasta el final. Tiene infinitos números decimales periódicos. Estaba por dar este ejemplo. A ver, vamos a poner, no sé, pongamos 3. Y ahí. Bueno, acá fíjense que el periodo está debajo del 53. Bueno, 2,53. Esto sería, digamos, 2,53, 53, 53. Así sería si uno lo tuviera que escribir. Sería así. El periodo sería 53. ¿Cómo es? Saco la coma, saco el arco y tengo el número 253. ¿Bien? Tengo como parte entera, o sea, la parte que no está, el número que no está, la expresión que no está debajo del arco es el 2. Bueno, se resta eso. Siempre le resto la parte, o sea, la parte que no está debajo del arco se resta. Dividido, ¿cuántos números decimales tengo acá? 2. Entonces va 99. Bueno, listo. Hacemos la resta y ahí tenemos nuestro número expresado. 53 menos 2 sería 51 sobre 99. Y ahí tenemos nuestro número decimal periódico expresado como fracción. Y ustedes se pueden preguntar, ¿y por qué acá no restamos nada? Porque no tenía sentido acá restarle 0. ¿Para qué le voy a restar 5? Le voy a restar 0. A un número restarle o sumarle 0 no lo modifica nada, es un elemento neutro que no lo modifica. Entonces, ¿para qué a 5 le voy a restar 0 si me da igual? ¿Para qué a 26 le voy a restar 0? En cambio, cuando yo tengo un número ahí, que es distinto de 0, ahí sí tenemos que restar. ¿Se entiende cómo es la cuestión? Así se convierte, así se pasa un número de decimal
a fracción. Todos estos números son racionales. ¿Por qué? ¿Qué definición hemos dado recién? Son aquellos que se pueden expresar como fracción. Todos aquellos que se pueden convertir como fracción son racionales, ¿no? O sea, se pueden llevar a escribir como fracción. Bueno, ¿qué más tenemos aparte? Tenemos decimal periódicos puros. ¿Qué más tenemos? Me falta un decimal periódico. Voy a borrar esto. Tenemos otro tipo de decimal periódico, que es este, a ver. Es este. Este número, a diferencia de lo que veníamos haciendo recién, la diferencia es que acá el periodo, que es 7, no comienza, fíjense si vieron los ejemplos que hemos dado recién, la coma, el arco o el periodo comenzaba inmediatamente después de la coma. Acá no. Acá es como que si hubiera un espacio, un lugar, un número en este caso, ocupado por, acá un espacio ocupado por un número, y recién comienza el periodo acá. Entonces estos son decimales periódicos, pero estos se llaman mixtos. Podemos decir que son mixtos porque, he puesto cualquier cosa, porque es como que está combinado, ¿eh? Es como que están combinados, hay una parte decimal que es periódica, tapo acá, esta parte decimal, ¿verdad? Esta parte decimal. Hay una parte que es periódica, 7777, y este 1 que no es periódico. Este número sería 2,177777. La parte periódica es esta, pero el 1, que también es decimal, no es periódico, no se repite el 1. Por eso es que decimos que es un decimal periódico mixto. Bien, ¿cómo se convierte en esto? Y bueno, igual, parecido. Lo mismo, digamos, parecido. Saco la coma, saco el arco, yo tengo el número 217. Lo mismo que decíamos recién, si yo tapo acá, lo que está debajo del arco es el 7, lo que no está debajo del arco es, recuerden que la coma den cuenta que no está. ¿Qué no está debajo del arco? Este número que lo puedo ver como un 21, ¿verdad? Entonces restamos 21. O sea, se resta. Ustedes tienen que restar, chicos, lo que no está debajo del arco. Todo esto que vean hacia la izquierda, que no está debajo del arco, se resta. Salvo que tengan 0. Si es 0 no tiene sentido restar. Bien, ¿cuántos números tengo debajo del arco? Uno solo, tengo un 7, uno solo. Entonces un 9. Pero acá viene la diferencia con respecto a lo que hicimos recién, es que entre la coma y el periodo hay un espacio, hay un lugar, hay un número ahí. Entonces se completa acá al lado de 9 un cerito, ¿sí? ¿Y qué pasa si hubiera dos lugares? 2 ceros se completa. Si hay 3 números o 3 espacios, 3 ceros. Así se pone tanto cero como números decimales yo tenga entre la coma y el periodo. Antes el número comenzaba ahí nomás, el periodo comenzaba inmediatamente después de la coma. Acá no había espacio. Estaba la coma y ahí arrancaba el arco. En cambio acá no. Ven que hay como un espacio, como un número, y luego comienza el periodo acá, ¿ves? Por eso es que completo con 0. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahí hacen la resta y listo. Esto es importante que sepan cómo se convierte, cómo se pasa esto a fracción, porque lo van a utilizar. Se puede presentar un ejercicio donde necesiten sumar, restar fracciones y bueno. ¿Bien? Bueno, entonces estábamos con los decimal periódico mixto, porque decíamos porque en la parte decimal tenemos una parte que es periódica y una parte que no. ¿Se entiende cómo es? Bueno, entonces estamos hablando de los números racionales y decíamos que los números racionales son todos aquellos, hemos dado esa definición. Me preguntan qué son los números racionales, ustedes tienen que mentalizar así, son aquellos números que se pueden expresar como fracción, ¿sí? Todos los números que se pueden expresar como fracción son números racionales. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces, con ese criterio, los números que vimos anteriormente, por ejemplo, los números enteros, el -3, 9, también son racionales. ¿Saben por qué? Porque debajo de cada uno de estos números hay
vamos a decir así, en forma invisible a un número. Debajo de este 3 yo tengo un 1, un número ahí debajo. Algo importante, ¿no? En estos números que se expresan como fracción, es un cociente entre números enteros, ¿no? O sea, menos 3, 1, ¿no? O sea, si ustedes tienen 0,3, no puedo decir, tiene un 1 invisible. O sea, las fracciones se expresan como un cociente de dos números enteros. Entonces los números que estuvimos viendo al comienzo de la clase, el menos 3, por ejemplo, que era un número entero, es también racional, porque puedo suponer que hay un 1 invisible ahí, ¿ves? Entonces, el 3 también es racional, como lo es el 9, tiene ahí abajo un 1 invisible. ¿Ves? Todos los números que estuvimos estudiando, no sé, vamos a poner menos 12, también es un número racional, porque tiene un 1 ahí invisible ahí abajo, o sea, de alguna forma se puede expresar como fracción. ¿Ves? Menos 12, o sea, con esto llegamos a la conclusión que todos los números enteros y todos los números naturales están dentro del conjunto de números racionales, están incluidos ahí. Todos los números. Hasta el 0 inclusive. Hasta el 0, porque el 0 también tiene un 1 invisible ahí abajo. ¿Sí? Esos son números racionales. Lo vamos a definir así. Son aquellos que se pueden expresar como fracción. Así de simple. A veces hay trampas, como por ejemplo esto. Y les pregunto, ¿esto qué es ese número? Bueno, en realidad es una operación que me va a devolver un número. ¿Se acuerdan cómo se saca esto? La raíz cuadrada de 9, ¿se acuerdan cuánto es? Ahí tiene un 2 invisible que me está diciendo qué número multiplicado 2 veces me da 9. Ustedes saben, no sé cómo están con las tablas, me imagino que bien, no sé. ¿Qué número multiplicado 2 veces me da 9? El 3, ¿verdad? Porque 3 por 3 es 9. O sea, poner raíz cuadrada de 9 es equivalente a decir 3. Y 3 es un número, esto quiere decir pertenece, el 3 pertenece a los números naturales, pertenece también a los enteros, pertenece a los racionales, ¿sí? Acá no puse yo cómo se lo simbolizan los números racionales. Sería así, más o menos, algo así, ¿ves? Algo así los números racionales. Es como una Q, una letra Q. ¿Sí? Esta es la forma de notación, de simbolizar a los números racionales como una letra Q. El 3 pertenece a estos subconjuntos, a los naturales, a los enteros, a los racionales. A los naturales, ¿cómo hemos definido los naturales? Son aquellos que se pueden contar, expresar cantidades. 3 lápices, 3 sillas. Y los enteros son aquellos que no tienen parte decimal, ¿verdad? Y los racionales son aquellos que se pueden expresar como fracción, o sea que yo pongo un 1 ahí invisible debajo. Todos estos números son, estos números son racionales también. Así que cuidado con eso, que a veces pueden ser una trampa y ustedes pueden pensar que no sean números, o sea, es una operación que nos devuelve un número. En este caso, por ejemplo, la raíz cúbica de 8 es 2. ¿Se acuerdan que es buscar un número que he multiplicado 3 veces que me dé 8? Bueno, el 2 es un número que es natural, es entero y también es racional. O sea que un mismo número puede pertenecer a otros subconjuntos. Bien, ¿qué más? Y ahora vamos a hablar, ahí dice, estoy mirando la cartilla, tiene los números fraccionarios también. Bueno, los fraccionarios son, ya hemos visto cuáles son los números fraccionarios, ¿sí? Son los que se pueden expresar como fracción, son racionales. Tenemos los números racionales. ¿Cuáles son los números irracionales? A ver, usted tiene que entender que los irracionales es todo lo contrario de lo racional, el opuesto, todo lo opuesto. Si tenemos una definición que me dice que los racionales son aquellos que se pueden expresar como fracción, ¿cuáles serán los irracionales? Si yo les digo que lo contrario, lo opuesto, ¿qué sería? Y los irracionales sería lo opuesto, son los que no se pueden expresar como fracción, lo contrario. Y le digo una cosa, es más fácil identificar un número irracional, creo yo, que un racional. Me parece, no sé. A ver, ¿cuáles son los números irracionales? Son los que no se pueden expresar como fracción. Vamos a poner el símbolo, es como una I,
Así, así lo ponen algunos como con 2 palitos, pero no puse acá irracionales. Irracionales. Ahí está. Recuerden que esto se puede poner así como un símbolo y ahí podemos poner estos, los racionales tampoco no puse ahí, no puse en el conjunto, no puse ninguno, pero los racionales no tenían ni un primer elemento ni un último elemento, no tienen nada de eso, ¿no? No hay un primer elemento, no hay un último, nada de eso. Los racionales menos todavía. Bueno, números irracionales famosos. Empecemos con los números irracionales famosos. A ver, decimos que los números irracionales son aquellos que no se pueden expresar como fracción. Bueno, uno bien conocido en el secundario, y lo han escuchado mucho nombrar, es el famoso número pi. ¿Se acuerdan que pi lo han escuchado en el colegio, ¿no? Que hablaban del número pi? Que los primeros dígitos son 3,14. Pero no termina acá, esto sigue. Tiene infinitas cifras. Pero estas cifras no son periódicas. No son como los que estuvimos viendo recién, que eran periódicos. O sea, no es 3,14, no. Es 3,14. A ver, yo voy a poner acá el número pi, no sé si lo logran ver por acá. Ahí. Fíjense. El 3,14 tiene muchos dígitos, pero no entra en una secuencia de repetición. ¿Sí? Bueno, tiene muchos dígitos acá. 26, 54. No entra en una secuencia en que se empiezan a repetir. Todos los dígitos empiezan a variar, no entra en un periodo como pasaban los números anteriores, ¿sí? Entonces, estos números, como no entran en una secuencia, como no tienen un periodo, entonces no se pueden expresar como fracción, como sí pasaba con los racionales. Entonces, el número pi es un número irracional. Y una cosa, por la duda, trampitas por ahí, si a pi lo divido por 2, también sigue siendo irracional, ¿no? Tomen la calculadora y dividen, van a ver que da un número con infinitas cifras no periódicas. O si lo multiplican por 3, tampoco no se altera, sigue dando un número irracional. Bueno, también hay un número, no sé si lo conocen, este número es menos conocido. Hay un número que es de la misma familia, que es el número e, que vale 2,7 y también tiene muchos decimales. No periódicos también. Bueno, el número e se simboliza así, con la letra e, así. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver, que yo haya puesto pi acá no quiere decir que sea el primer elemento, no estoy poniendo acá, simbolizando que pertenece a este conjunto, pero no estoy indicando, no quiere decir que este sea el primer elemento. No tiene primer elemento ni último elemento. Bien, ¿qué más tenemos como números irracionales? Raíces. Todas aquellas raíces, ¿cuántas veces ustedes hicieron un cálculo con la calculadora? Han sacado raíces que le daban con muchos decimales y que no eran periódicos, por supuesto tampoco. A ver, todas las raíces que ustedes conocen que no son exactas son números irracionales, todas. A ver, por ejemplo, la